Medidas de tendencia central. En estadística, contamos con tres medidas de tendencia que permiten conocer el comportamiento de los datos estadísticos. Uno de ellos es la moda, que es el valor que representa con mayor frecuencia un grupo de datos. Otro es la mediana, que viene a ser el dato intermedio de un conjunto de datos previamente ordenados. Y también tenemos la media aritmética o promedio, que es el valor obtenido a sumar todos los datos y dividir entre el total de elementos. Veamos su aplicación. Pregunta 1. Determina la mediana, la moda y la media aritmética de los siguientes datos que corresponden a las notas de un estudiante a finalizar un mes. Tenemos ahí 10 áreas y para determinar la mediana necesitamos ordenar los datos. Vemos ahí que hay calificaciones de 12, de 13 dos veces, de 14 tres veces, 15 y 16 veces. Entonces, acá podemos determinar que la mediana es el dato intermedio. Entonces tenemos que ir ubicando quién estaría en lo intermedio. Para ello hay diversas estrategias de cómo hacerlo. Una de las formas es buscando quién va a quedar en el lugar intermedio y nos queda el calificativo 14, 14. Entonces podemos afirmar que la mediana de este status de información es 14. Necesitamos encontrar también la moda. Recordamos que la moda es el dato más frecuente, lo que la mayoría, la calificación que tiene en forma reiterativa. La observa, vemos que el 16 se repite tres veces y el 14 también se repite tres veces. Entonces podemos afirmar que tiene dos modas. A esto lo llaman bimodal. Y también nos piden encontrar la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es la sumatoria de todos los datos, en este caso todas las calificaciones, dividido entre la cantidad de ellos, bueno, en este caso son 10. Al sumar 10 calificaciones, obtenemos 143 entre 10. Daría el valor de 14,3, la media aritmética. Vemos otro caso. Pregunta número 2. Calcule la talla promedio y la mediana de los datos dados. Vemos ahí los deportistas que nos presentan su talla y como recordamos, debemos ordenar las tallas. Bueno, puedes elegir forma creciente o decreciente. Yo elegí la forma creciente. La menor es 1,85 m, seguidamente 1,22 m, luego 2 metros con 1 cm, luego 2,5 cm y finalmente el más alto con 2 y 3 cm. Para hallar la mediana, veamos quién está en el lugar intermedio de la información. Vemos aquí, el lugar intermedio está nuestro personaje con talla 2 metros con 1 cm. Entonces sería valor de la media. También nos piden encontrar el valor del promedio, que es la media aritmética, es decir, la sumatoria de todas las tallas de los que participan entre la cantidad de ellos que son 5. A sumar obtenemos el valor de 9,96. Entre 5 obtenemos que el valor del promedio buscado es 1,992. Un metro con 992 milímetros. Veamos una tercera pregunta.
Nos dice que en el curso de matemática, las calificaciones de estudiantes en la prueba fueron introducidas en el siguiente cuadro con intervalos, con calificaciones de 9 a 11 y 5, de 12 hasta el 14 y 16, del 15 hasta el 17 hay 12 estudiantes, y con calificativo 18 hasta 25. Con todo cuadro, necesitamos encontrar el total de elementos, hacemos la sumatoria de los valores 5 más 16 más 12 más 7, que me da igual a 40. Para hallar la frecuencia acumulada, recuerda que se repite el primer valor de la frecuencia simple y luego sumamos la expresión 5 con 16 para obtener el valor del siguiente año, es decir, 21. 21 con 12 me da 33, 33 más 7 me va a dar 40, que coincide con el total de elementos. Para hallar x, que es la marca de clase, debemos encontrar el punto medio del intervalo. En este caso, tenemos que sumar los valores extremos del intervalo, que son 9,11, que me va a dar el valor de 20, entre 2 para hallar el punto medio, obtenemos 10. En la siguiente se lo mismo, 12 más 14 me da 26, entre 2 me da 13, en la siguiente me da 16 y 19. H minúscula es la frecuencia relativa que se obtiene de dividir el valor de la frecuencia absoluta entre el total de elementos. En este caso, 5 entre 40 me va a dar el valor de 0,125. De forma análoga, hacemos 16 entre 40, 0,40, 2 entre 40, 0,30 y finalmente hacemos la sumatoria. Recuerda que el total debe sumar equivalente a la unidad. El H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada, donde el primer elemento se repite y luego sumamos con la otra frecuencia. Es decir, debemos sumar 0,125 con 0,40 y obtenemos ahí el valor indicado. Es decir, igual a 0,525. El siguiente valor, seguimos sumando. Tenemos ahora 0,825 y finalmente tenemos la unidad. El H% es la frecuencia porcentual, donde vamos a multiplicar toda la frecuencia relativa por el valor de 100 para llegar al 100%. O también desplazar la coma, dos espacios para terminar el valor inmediato. Sería así en primer caso 12,5%, el siguiente 40%, 30% y 17,5%. El total debe darme el 100%. Ahora nos pide encontrar el intervalo modal. ¿Dónde está la moda? La moda es el dato más frecuente. En este caso, mirando la frecuencia, el más frecuente es el dato 16. Entonces, eso quiere decir que la moda o intervalo modal está entre 12 y 14 de calificación. Para hallar la mediana, debemos encontrar el lugar intermedio. Dado que el total de elementos es igual a 40, el lugar intermedio es 20. Y al observar la frecuencia acumulada, aquí, en este lugar 21avo, también está el lugar 20. Eso quiere decir que el valor también se encuentra en el intervalo 12-14. Finalmente me piden la media. Recuerda ahí que consiste en sumar los datos. Pero cuando tenemos intervalos, necesitamos ahí multiplicar el valor de la frecuencia por la marca de clase, es decir, por el punto intermedio.
Si en este caso, 5 por 10, 16 por 13, 12 por 16 y finalmente 7 por 18. Sobre el total de elementos, que es 40. Hacemos los cálculos correspondientes y obtenemos que en el numerador tenemos 183 sobre 40. Dividimos y me da el valor de 14,525. Eso corresponde al valor de la media. En la pregunta 4 me da un histograma. Por el histograma viene a ser barras que están una con otra porque están en intervalos que presentan las edades de las personas comprendidas entre 18 y 30 años. Nos pide calcular cuántas personas fueron entrevistadas. Eso implica hacer la sumatoria de las alturas de cada uno de esas barras. Tenemos que sumar 50 más 100 más 125 y 150 que son de cada barra. A sumar ello me da el valor de 425, que sería el total de personas entrevistadas. Otra pregunta me piden, ¿cuántas personas entrevistadas son menores que 24? Observando, nos referimos a los 24 años, nos referimos aquí a lo que tienen de 18 hasta 24. Hay que hacer la sumatoria ahí entonces de 50 con 100, el cual me da 105. Bien, ahora calcular también el intervalo modal. Recuerda que el modal en la gráfica es la barra más alta, porque es el dato más frecuente, que es aquí. Entonces, el dato es 150, pero el intervalo me indica en la parte inferior, es decir, que oscilan sus edades entre 24 y 27 años. Pregunta así. Me dan la estatura en centímetros de 40 estudiantes y me piden calcular, completa la tabla. En la tabla recuerda que debemos contabilizar cuántas veces se repite 140 para terminar su frecuencia simple, que se repite 4 veces. Luego buscamos el número 141, se repite 4 veces. Y cada uno de los valores, y a partir de ello, sumamos, que debe coincidir con el total de elementos, que es 40. De esa manera se completa la frecuencia absoluta. Y para hallar la frecuencia acumulada, recuerdas que se tiene que repetir el 4 y sumar 4 con 4, me va a dar 8. 8 con 8 me da 16, 16 más 2 sale 18, sigo sumando, hasta llegar a último valor que coincide con el total de elementos. Vaya, la frecuencia relativa, necesitamos dividir aquí el valor de la frecuencia entre el total de elementos. Es decir, 4 entre 40, que me da 0,10. Igual hacemos la siguiente, que es 0,10, el otro nos sale 0,20, y encontramos la división de cada una de las frecuencias para encontrar. Y finalmente hay que sumar, que me tiene que dar igual a la unidad. Para hallar la frecuencia acumulada, recuerdas que se repite el primer valor y luego se suma, porque es acumulada de la frecuencia relativa. Tenemos 0,10 más 0,10020 más otro valor que 0,20 me da 0,40. Sigamos sumando hasta llegar al valor último, bueno, coincide con la unidad. Y para determinar la frecuencia porcentual, multiplicamos por 100 a todos los valores de nuestra frecuencia relativa, en este caso 0,10 por 100, 100%, y multiplicamos cada expresión. Hoy pasamos la coma también dos espacios. Hacemos la sumatoria y eso me da igual al valor del 100%.
De esa manera se completan todos los datos y que en otros videos anteriores ahí se explica detalladamente. En este tema me pide calcular ahora la moda. Entonces, de este cuadro voy a tomar la frecuencia relativa, la frecuencia simple, y tenemos ahí los datos. La moda es el más frecuente. Hay que buscar en este cuadro cuál es la frecuencia que más se repite, ¿no? ¿Cuál es la que más se repite? Y este es el valor 8. Pero ¿qué me indica que va a ser? Que es el número 142 que se repite en mayor oportunidad. El amor. Para hallar la media, mediana, debemos encontrar el punto intermedio. Dado que son 40 elementos, y la mitad va a ser 20. Busquemos el lugar veinteavo. El lugar veinteavo está aquí. Este es el lugar 22avo, 21avo, 20avo, 19avo. Y me indica que el valor de ese dato es igual a 144. Realmente me piden la media. En la media necesitamos multiplicar cada valor de la frecuencia por las veces que se repite, dividido entre el total de elementos, es decir, entre 40. Hacemos cálculos correspondientes, obtenemos en el numerador 5.778 sobre 40 elementos. Y me resulta el valor de la media igual a 194 centímetros con 2. Pregunta 6. Completa la tabla y calcule el valor de la moda, mediana y media. Recordemos que la moda es el valor más frecuente. En esta oportunidad, busquemos aquí cuál sería el dato más alto. Y esto me indica que es la moda 5 piezas defectuosas por lejía. Para hallar la mediana, necesitamos encontrar el lugar intermedio. Para ello necesitamos sumar todas las frecuencias. A sumar me da 250. Y buscamos el lugar intermedio. Entre 2 sería 125 avo lugar. Ya sumar las frecuencias simples cae en el tercer recuadro. Por lo tanto, ese recuadro corresponde al valor de 3 piezas defectuosas por lejía. Y para hallar la media necesitamos encontrar el producto. La suma de otros valores, que en este caso, como están agrupados, el producto de la veces por la cantidad que se repite, tenemos entonces que completar el cuadro. 2 por 46, luego multiplicar 3 por 60, luego 4 por 22, que me da 88, y finalmente 5 por 94, que me da 470. Vamos a encontrar el total de los valores. En este caso sumamos y tenemos 858 que se divide entre el valor de la cantidad de elementos, que es 250. Al dividirlo, obtenemos que el valor de la media es 3,432, es decir, la cantidad de piezas defectuosas por G. En la pregunta 7, nos dicen que los tiempos en minutos invertidos por un grupo A son amigos, es de 10, 12, 14, 18, 12, 11, 17, 13, 14 y 12 minutos. Entonces, ordenar los datos de menor a mayor para con esta información poder encontrar la moda, que es más fácil, ¿no? Vemos ahí que el valor que más se repite es el número 12, mientras que la mediana es el lugar intermedio. Buscando el lugar intermedio está entre la ubicación 12 y 13. Cuando hay dos valores, se tiene que hacer la semisuma, pero tenemos el valor de 12,5. Y para hallar el valor de la media, sumamos todos los datos y dividimos entre el total, que es 10, el cual me da 13,3.
Esta información solo corresponde al grupo A. Ahora pasamos a analizar al grupo B, el cual tenemos también que ordenar los datos en forma creciente preferentemente. Ahí lo hemos ordenado y vamos también a dar respuesta a las preguntas como es hallar el valor de la moda. El dato más frecuente, el que más se repite, en este caso es 13. El dato intermedio, vemos ahí que tenemos dos datos intermedios, porque es cantidad par. 13 y 15, buscamos ahí la semisuma que me da el valor de 14 para hallar el valor de la media. Y para hallar el valor de la media, sumamos todos los datos y dividimos entre el total de elementos, se divide entre 10, el cual me da como resultado 14,4. Pasamos ahora a la pregunta 8, que pide ordenar los datos y hallar su recorrido. Bueno, ordenando de forma creciente, tenemos que el menor valor es el número 35 y el máximo valor es 79. Y recordamos que el recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Es decir, en este caso va a ser 79 menos 35 igual a 40. En la pregunta 9, me presentan que un comerciante realizó una encuesta para saber las tallas de pantalones y se ve la repitencia de cada uno de ellos. Para hallar el valor de la moda, busquemos cuál de las tallas es la más frecuente. Y a los temas de todos ellos se encuentra aquí, que me indica que va a ser la talla 14. Talla 36, que son 14 veces que se repite. Mientras para hallar la mediana, tenemos que encontrar el lugar intermedio. Para ello debemos saber cuántos elementos son en total. Al sumar me va a dar el valor de 60. Necesitamos ahora buscar el intermedio. Va a ser el lugar 30avo. Entonces tenemos que ir sumando. El lugar 30avo sumamos por ese lado. 2 más 2, 4. Más 3, 7. Más 5, 12. Más 6, 18. Más 8, 26. Y para llegar al lugar intermedio, el lugar 30avo va a estar en esta ubicación, porque está contenido en esta cantidad 14. Por lo tanto, quiere decir que el valor de la mediana también es la talla 36. Está ubicado en el lugar intermedio ordenadamente. Pregunta 10. De los siguientes datos, hallar su media aritmética. Recuerda que para ello debemos sumar todos los datos y dividir entre cantidad de elementos que decir. Al sumar tenemos que es igual a 6,15. Entre 5 obtenemos que el valor de la media buscada es igual a 1,23. En la pregunta 11 me presentan que en última práctica calificada aritmética obtuvieron los siguientes calificativos. Hallar la mediana. Recuerda que para ello debemos ordenar los datos, elegir la forma creciente y buscamos quién está en el lugar intermedio. Es el calificativo 12. Número 12, me da las edades de 10 estudiantes. Me pide hallar la media, la moda y la mediana. Para hallar el valor de ellos, prefiero ordenar los datos de forma creciente y a partir de ello puedo determinar que la moda es el que más se repite. Y observamos ahí que el calificio 14 se repite 4 veces, que sería el valor de la moda. Mientras que para hallar la mediana, buscamos el lugar intermedio. Y la que está ubicada en medio de todos ellos es tanto el calificativo 14 y el 15. Recuerda que hacemos la semisuma, obtenemos que es 14,5. Y para hallar el valor de la media, recuerda que sumar todos los datos, que miden en este caso 147, entre 10 elementos,
Es decir, sería 14,7. Me pide calcular la suma de los valores obtenidos. Es decir, la moda 14 más la mediana 14,5 más la media 14,7. Y eso me da el valor de 43,2. Pregunta 3. La profesora de comunicación establece la siguiente tabla. Luego calificar un examen tomado a sus 32 estudiantes. Para completar la tabla, recuerda que necesitamos completar la frecuencia absoluta. Para ello necesito multiplicar 32 por la frecuencia relativa, 25%, que me da el valor de 8, y seguidamente me da 12. Y para completar, debemos recordar que la suma de todos es 32. 4 más 8 más 12 me da 24. Me valdría entonces 8 para completar el valor del cuadro. Y para hallar la frecuencia relativa, recuerda que se divide el valor de la frecuencia simple, que es 4, entre el total, que es 32, y completamos el valor de los relativos porcentuales, que es por sí. Necesitamos ahora encontrar la moda. Veamos cuál es el dato más alto, el que más se repite, el más frecuente. Vemos aquí que es el número 12 veces. ¿De quién? Del calificativo 16. Por lo tanto, la moda es 16. Mientras que para hallar la media aritmética tenemos que multiplicar en este caso el valor del calificativo por las veces que se repite, sumarlo, que me va a dar el valor de 42, y de total que es 32, y me da como resultado el valor de 14,75. Y llegamos a nuestra última pregunta, mis queridos seguidores, en la cual me da un cuadro que debemos completar y me dicen que la moda es 30 y su frecuencia es 15. Vemos aquí el valor de 30. Eso quiere decir que va el lugar 15. Para ya la pregunta, yo pido tal de personas, aprovechemos aquí el cuadro comparativo. Si 15 personas equivalen al porcentaje que presentan, 7,5%, ¿cuál es el total? Aplicamos ahí una regla de 3 simple directa, multiplicamos 15% sobre el porcentaje de 0,5, me va a dar el valor de 40, que sería total de personas. Para completar más información, podemos aplicar la regla 3 también. Nos pide calcular personas que dijeron tener 20 años. Me dan que ahí es el porcentaje del 32,5%. Lo comparo con el total, que es 40 personas, 100%. Por la letra simple, encontramos que equivale a 13. Completamos el dato. Recuerda que la sumatoria es 40. Saldría en este caso 12 por completo. Y finalmente nos piden calcular la media aritmética, que es la sumatoria de todos los datos. Pero como están aquí con la frecuencia y la edad, se multiplica 20 por 13, más 25 por 12, más 30 por 15. Ese resultado es sumado, que equivale a 1010 sobre el total del elemento, que es 40. Obtenemos que el valor de la media aritmética es 25,25. Si encantó el video, dale like. Es tu profesor, Carlos Villar, que me tiene chivote, años Perú. Un aporte a este mundo de las matemáticas.